Colombianos, colombianos. Bueno, yo quiero decirles que en estos momentos son el domingo 9 de noviembre, 10:30 de la noche estoy grabando, porque acaba de salir la noticia bomba que va a estar toda la semana rondando. Quiero hacerles un análisis profundo, quiero hacerles un análisis de verdad fuerte. Y quiero decirles que esto es más grave de lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque algo que nosotros no podemos perdonar, y yo lo he dicho muchas veces, a muchos no nos gusta el presidente Gustavo Petro, pero es que nosotros aquí no tenemos sentido de pertenencia con Colombia, no sentimos esa vaina, ese amor que sienten otros países, otros ciudadanos, de decir nuestro país así tenga nuestros problemas, lo amamos, lo queremos y lo deseamos. No, no lo tenemos. ¿Y saben por qué? Porque aquí ninguno hemos aprendido a ser de verdad unos nacionalistas, unos verdaderos patriotas. Aquí queremos todo el tema de ataque. Ah, pero bueno, vamos a iniciar. La revista Cambio sacó una noticia hoy, una investigación que yo al principio pensé no es relevante, para mí esto es un chisme de pasillo, pero al parecer es cierto. Terminó siendo más cierto de lo que voy a decir y puedo decir que a esta hora tengo que decir a mis suscriptores, me equivoqué. Vamos a hacer el análisis ya mismo y además de eso hay unos tweets, hay una revisión y hay unas llamadas que hizo Gustavo Petro y al parecer hay mierdero, muchachos. Hay mierdero esta semana. Entonces, vamos a leer. Este es el supuestamente artículo que muestran. Inicia así. Preso junto a Nicolás Maduro, la foto que revela el objetivo final de Estados Unidos contra el presidente Petro. Y ahí muestra la doctrina Trump. Voy a leer claramente cada paso de este documento. Petro está de pie, mirando a la cámara y vestido con las características traje naranja que identifica a la mayoría de reos de las cárceles de Estados Unidos. Su espalda está sobre una cinta métrica que permite identificar la estatura del mandatario, el mismo fondo que se usa en los famosos matchups de la foto policiales gringas, que se le toma a todo aquel que ha sido arrestado. A su lado, en una escena idéntica, está Nicolás Maduro con un puño levantado, como oponiéndose a su detención. Voy a seguir leyendo. Esto parecería la creación de un meme, pero la reseña de un montaje burdo que circula por WhatsApp, o la descripción de una fantasía que cualquier opositor al presidente colombiano y al dictador de Venezuela. Pero no se trata de un delirio ni una obra de inteligencia artificial para engañar incautos. Es una foto que llegó al despacho del presidente Donald Trump, junto a un paso a paso de 5 tiempos para llegar a Gustavo Petro a la cárcel. La hoja con las fotos de Petro y Maduro como convictos, así como las instrucciones de qué hacer el presidente colombiano fue retratado. Sin querer, sin querer, por una fotógrafa de la Casa Blanca. Hace un par de semanas, allí aparecen 4 hombres hablando en el Salón Oval. Uno de ellos sostiene una carpeta azul que abre suficiente para captar una imagen. A simple vista se resalta en naranja y las facciones del dictador venezolano, pero es necesario un acercamiento detallado para identificar a Petro y descifrar el texto. El mensaje en el documento, el contexto de la fotografía y la identidad de las 4 personas de la protagonista se representan en una historia premonitoria que advierte de una posibilidad escala sin precedentes en atención. Y vean, por ejemplo, aquí está Bernie Modero, creo que alguno de ellos es el senador de Utah, no sé cuál de los dos es, senador por Utah. Uf, no sé si este es de Nueva York. Bueno, pero si ustedes miran la carpeta, y espero que vayan y la miren, vemos ahí una foto de Nicolás Maduro y acercándonos vemos la de Petro. Sonrían. En la mañana del martes 21 de octubre, 52 de los 53 senadores republicanos llegaron al Rose Garden, uno de los espacios de la Casa Blanca, que Trump ordenó remodelar, pasando de un jardín de rosas a un club de estilo resort, Mar del Lago, como todo egocéntrico, como toda una persona millonaria quiere convertir la Casa Blanca en su mansión privada. Pero bueno, burócratas tenían que ser, ricachos tenían que ser, pero bueno, sigamos. Uno de los espacios de la Casa Blanca que ordenó remodelar. Listo.
Parasoles de naranja y blanco, mesas de color marfil, piso de mármol y un impecable césped verde recibieron a los congresistas partidarios del presidente norteamericano. Solo faltó el Ron Paul del senador de Kentucky y crítico de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, o sea, alguien que está en contra de eso. A la mesa les llevaron hamburguesas, papitas fritas, chocolates, mientras de fondo se escuchaban canciones, ahora insignias de Trump y de sus fanáticos, como Jamie Cat de People, de Village People. En el discurso de bienvenida al launch, Trump habló de querer frenar la novena guerra, en referencia a otros 8 conflictos, según él, terminaron gracias a su mediación como el de Israel y Hamas. También se refirió al supuesto éxito de su ofensiva arancelaria y criticó a los demócratas por el cierre del gobierno, que para ese entonces completaba un mes. Sin embargo, no hubo ninguna mención de Venezuela y Colombia. Es el Pepe. Entonces esto nos está diciendo algo curioso, Donald Trump no estaba interesado en Colombia, ni en Venezuela, en ninguno de esos dos países hasta este momento. Sigamos. Después del almuerzo, los senadores ingresaron al salón oval, al despacho del presidente Trump. Hubo más palabras del mandatario a los congresistas, luego un espacio de camaradería y charlas informales. Mientras tanto, el lente de Molly Riley, una experiencia fotógrafa de Virginia, se seguía disparando. Y fue allí donde Reilly, que ha trabajado para medios como Associated Press y el político, captó la imagen. Ok, vamos a leer más. En el cuadro aparecen 4 hombres, dos de ellos senadores republicanos. Uno es el que aparece primero de derecha a izquierda, se trata de Lindsey Graham, congresista de Carolina del Sur. Desde hace 22 años, uno de los más cercanos a Donald Trump. Graham ha sido uno de los políticos del Capitolio gringo que ha avivado el fuego entre el presidente norteamericano y Petro. De hecho, fue quien alimentó los rumores de un castigo arancelario hacia Colombia, que al final no se concretó. Es este viejito que está ahí. Ahora, ese man es la versión gringa de César Gaviria. Sigo. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia. Me informo que va a golpear a Colombia. Y no solo a los narcotraficantes, sino también donde más les duele, en el bolsillo. Anunciar importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana. Escribió Lindsey Graham en su cuenta X. Graham también se ha encargado de defender en el Senado las acciones militares estadounidenses en el Caribe, cerca del mar territorial venezolano. Su gestión ha sido clave para frenar los intentos de los demócratas y algunos republicanos que han roto filas de bloquear la ofensiva. De hecho, el pasado 6 de octubre, el nuevo intento frenó. Se hundió por una votación de 49 a 51. El otro senador republicano en la fotografía es el de Utah, sí, no estaba equivocado. Y conocido por ser uno de los más conservadores del Capitolio. Aunque Lee no ha intervenido directamente en la confrontación entre Trump y Petro, ni en la atención de Nicolás Maduro, sí ocupa un puesto clave. Es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado y cercano al lobby petrolero. Mike Lee. Ahí está. Sigo. Pero además de los dos congresistas en la foto, también están dos altos asesores de la Casa Blanca. Uno es quien está de primeras, que de izquierda a derecha se trata de James Bright, un curtidor, asesor político, que trabajó con el vicepresidente James Vance y designado por Trump desde el año pasado como director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia. O sea, este man vendría siendo como la versión viceministro del Interior, para que lo entendamos. ¿Vale? Finalmente, el hombre de la carpeta se convierte semiabierta es James Blair, su jefe del gabinete, director político de la campaña de Trump en 2024 y asesor de primer nivel del Comité Nacional Republicano. Blair es uno de los funcionarios que le habla al oído a Trump. Se encarga de filtrar las comunicaciones dirigidas al hombre más poderoso del mundo, y por ello el que sea quien encarga la carpeta de Petro y Maduro presos no es un asunto anecdótico o de poca monta, significa que es el documento que llegó al mandatario. Entonces, esos 4 hombres están reunidos con una carpeta donde aparece Maduro y Gustavo Petro con el traje de naranja de las películas gringas. Listo, hasta ahí entendemos bien. Bueno, vamos a seguir leyendo. Doctrina Trump.
Además de los fotomontajes de los presidentes sudamericanos puestos como prisioneros, el documento contiene el texto revelador y premonitorio para su época, el título que se alcanza a leer después del acercamiento y ajustes de imágenes, The Trump Doctrine for Colombia and Western Hemisphere, es decir, la doctrina Trump para Colombia el hemisferio occidental. En las 90 palabras siguientes se habla del presidente Gustavo Petro y una serie de etapas que hasta ahora se han cumplido al pie de la letra. El texto traduce al inglés. A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados de Sudamérica, el gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien eligió el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental. Uno, designar a otros carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Apoyar a los líderes proestadounidenses en el hemisferio occidental. Ah, qué curioso. Entonces, cuando los congresistas comenzaron a viajar hacia Estados Unidos, cuando los congresistas comenzaron a viajar a Estados Unidos, hacían parte de esta estrategia. Entonces, la estrategia de Álvaro Leiva no era tan falsa. O sea que Álvaro Leiva por eso estaba buscando personas que estuvieran muy cercanas tanto a los partidos, al Partido Republicano. Por eso vimos a Efraín Cepeda y toda esa gente allá. Y qué casualidad que precisamente también se haya ido Pinzón, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, dos veces allá, allá, precisamente. Curioso, espérense que esto está muy grave. Tercero, establecer sanciones selectivas contra Petro y su familia y sus asociados, que es la sanción de la lista Clinton, donde embaló a la esposa de Gustavo Petro, a Armando Benedetti, a él. ¿Qué es eso? Terrible. Sigo. Combatir las acciones criminales corruptas y anti-estadounidenses. Anti-estadounidenses. Pero usted está me diciendo, o sea, que ellos solo van a combatir al que no está en contra de Estados Unidos. ¿Y qué es estar en contra de Estados Unidos? No es estar en contra de su mercado, no está en contra de su de mandarles comida, tampoco de hacer exportaciones a ellos, ni tampoco hacer importación de ellos. Están en contra de lo que diga las palabras de Donald Trump. Malísimo, terrible. Pero espérense. Inicia una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero. Ok, gravísimo, pero sigo. Y al final aparece el membrete, el senador de Ohio, Bernie Moreno, colombiano de nacimiento y que ha mantenido una dura confrontación con el presidente Gustavo Petro. De hecho, el mandatario ha señalado a Moreno como el artífice de la enemistad de Trump y las duras sanciones de las semanas. Espere. Bueno, entonces, Bernie Moreno. Bernie Moreno. Sí, les tengo la investigación. La familia Moreno. Bernie es de origen colombiano, como dice acá. Pero yo no me iba a quedar con las dudas y yo dije, bueno, vamos a investigar de dónde viene Bernie Moreno y por qué él detesta tanto a Gustavo Petro. ¿De dónde nace ese odio? Pues imagínense que Gustavo Petro por allá en el 2001 hizo un debate de control político donde demostró que la quiebra del Banco del Pacífico fue hecha mediante un modo de autopréstamos y lo fueron interviniendo y quebrando, que fue uno de los pocos bancos que quebraron acá. Y sí, ellos aquí menciona que entre esos estaba el entonces Luis Alberto Moreno, que es nada más y nada menos familiar de Bernie Moreno, es hermano, para que ustedes entiendan. Y no solamente eso, al parecer tenían todo cuadrado con Pastrana en su momento para que el banco quebrara, pero sin dejar una pérdida en el bolsillo de los accionistas del banco, los que manejaban el banco, de la junta ejecutiva del Banco del Pacífico. Terrible. Y después tenemos esto, que es una investigación de corrupción al día, muy buena, donde nos demuestran cómo la familia Bernie Moreno ha manejado el país de una manera tan brutal.
y que se ha sabido mover en todas las orillas de todos los presidentes que han estado en Estados Unidos. Su hermano corrupto, acá dice claramente. Resulta que Bernie Moreno es hermano del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno. Parce, no. No, perdónenme. El robo del Banco del Pacífico, que era lo que les estaba hablando, el recordatorio de Petro, porque Petro fue el que hizo, el caso Chambacú, o sea, uno de los casos más críticos de corrupción en la historia del país es de los hermanos Moreno estadounidenses, no hermanos Morenos versión carrusel de la contratación. Espere, un predio de 27 hectáreas situado frente al Castillo de San Felipe en Cartagena no habían sido ser desarrollados comercialmente por problemas de invasiones, títulos, conflictos, ta, 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 ta. El alcalde García Romero, cuestionadísimo, firma por el ministro Moreno en Cartagena. Estas decisiones inurben y desembocaron posteriormente cuando Moreno ya era ministro en una licitación para la venta del predio y la determinación del precio básico de la licitación. Ok, aquí fue un robo muy fuerte. Bueno, y otra cosa que yo llegué a encontrar fue esta. Roberto Moreno es el dueño de la constructora Amarillo. De la constructora que muchos colombianos han dado quejas de su falta de seriedad, de su falta de querer construir, de su falta. Claro, como Gustavo Petro les quitó los subsidios. Claro, por eso entiendo la ira de esa concejal de Bogotá que es parte de Camacol. Claro, Gustavo Petro les quitó el negocio a los Moreno, les denunció por corrupción, los ha denunciado por parapolítica, los ha denunciado por robo. No, venga, tráteme en serio, weón. Vamos a pasar otra vez a terminar la historia. Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno de chocar contra nosotros. Y eso no le nace a Trump, dijo Petro en el Consejo de Ministros el 22 de octubre, un día después del almuerzo del presidente norteamericano, que fue cuando abrieron todo este tema, el escándalo de nada más y nada menos de Díaz Balar, Leiva. Parce, esto de verdad es crítico, o sea, esto es gravísimo. La cronología de una doctrina, el 19 de octubre del 2025, bueno, esto sí me lo voy a soltar porque me lo explican rápido. La desertificación fue el primer paso. El siguiente paso, quitarle la visa a Gustavo Petro. El tercero, que Trump dijera que Petro es líder del narcotráfico. El almuerzo de Trump con los republicanos. La llegada a la lista Clinton, que piensan agregar grupos armados colombianos a listas de organizaciones terroristas. Este no me parece tan... Y el Senado rechaza el intento de bloqueo de operación militar contra Venezuela. 2 días después del incendiario mensaje de Trump contra Petro se produjo un almuerzo con los republicanos, el cual el presidente estadounidense había recibido una carpeta con las instrucciones de Bernie Moreno. Ese mismo Moreno atendió una entrevista en Fox News, no Fox, en donde anticipó su familia y allegados serán incluidos en la lista OFAC, o sea, en la lista Clinton. 3 días después, el presidente Verónica Coles, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti fueron incluidos en la lista de sanciones. Grave. La teoría... No, es que esto... Sin embargo, si menciona en el lío judicial del hijo del presidente los audios del hoy ministro del 2023 hablado supuestamente de ingresos de campaña presidencial, es aquí donde encaja el quinto punto de la doctrina Trump. Iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento en el extranjero. O sea, todo inicia por Leiva. Todo inicia por Leiva. Todo inicia por Leiva. Uy. La teoría de Moreno apoyada por aliados en los sectores de derecha y colombianos. Es el dinero de Venezuela y organizaciones criminales que habrían ingresado a las aspiraciones de hoy jefe de Estado de 2018 y 2022, según fuentes consultadas en el país. Al senador republicano le han llegado versiones sobre el supuesto pacto de la picota, que no fue un pacto, que se reunió con los hermanos Moreno, Samuel y el otro, los que son nietos de General Rojas Pinilla. Solo dijo.
De hecho, 9 días después de almorzar de los republicanos, Trump, Moreno envió una solicitud formal al secretario de Estado Marco Rubio para incluir a 3 grupos criminales colombianos en la lista. Clan del Golfo, bien. Conquistadores de la Sierra, bien. Y las disidencias de Alas Calarcá. Pero no agrega ELN y tampoco agrega Segunda Marquetalia. ¿Por qué? Porque hay intereses en esos dos sectores del gobierno estadounidense. Curioso. Desde que fue creado en los años 90 en el listado solo han sido incluidas 3 organizaciones colombianas. Las distintas fueron el ELN y la Segunda Marquetalia. Ah, bueno, no me equivoqué. Entonces no, me equivoqué, muchachos. Finalmente, los 2 y 4 puntos de la doctrina Trump son menos rastreables en una fecha específica, pero identificables en el contexto actual. 2 puntos, apoyar a liderar pro-estadounidenses. Y cuarto, combatir las acciones criminales y corruptas. Bueno, ahora sí les voy a mostrar algo gravísimo. Vea, 11:15 de la noche y no he terminado de grabar. Esto, espere que carguen, ya. Federico Gómez fue llamado por el presidente. El presidente saca horas antes de llamar a Federico este tweet que Federico coloca. Este plan fraguado de Bernie Moreno, cuyos hermanos realicé debates de corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la Sabana de Bogotá, un volteo de tierras que hubo ahí, terrible, y el lavado de activos que se presentó allí, se venga así haciéndome pasar como un narcotraficante. Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos intenta establecer apresar al presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito, cuando he dedicado una década en mi vida parlamentaria y 8 años de mi vida gobernante a descubrir con nombres propios los lazos de la Junta del Poder Político Tradicional colombiano. Sigo. Aquí dice. Urgente. Acabo de colgar el teléfono con el presidente Gustavo Petro. Me informa que la revelación hecha hoy por la portada de la revista Cambio llamará a consultas al embajador Daniel García Peña otra vez y pedirá la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John Camara. Voy a decir esto, el análisis es grave. Es grave porque aquí estamos viendo más un interés de odio y de venganza por parte de Bernie Moreno que de Donald Trump. Totalmente cierto. Pero la culpa la cae también de Donald Trump, de creer todo lo que él se le diga a un senador estadounidense y no investigar. Pero no es la primera vez que pasa esto. Pero por último, es un ataque contra la democracia colombiana, es un ataque contra la soberanía del país. Ahora no me van a venir a decir los de derecha ni de izquierda que esto es un invento. No, señores. Esto es un hecho real que Estados Unidos nos quiere venir a fomentar lo que ellos creen. Y vuelvo y le digo, yo no, yo creo en que hay vendepatrias y las vendepatrias son esas personas que son tan miserables que no entienden la palabra de lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar ahorita? Petro va a citar a su embajador, va a sacar al embajador estadounidense, va a tener una semana de trinos contundentes contra Bernie Moreno y Donald Trump. Vamos a romper relaciones con Estados Unidos por primera vez en la historia de este país con ellos, que es bien hecho porque están planteando un ataque masivo contra el país colombiano, contra nuestro país colombiano, un man que nació en Colombia, pero que se cree más gringo que cualquiera. Tiene rabia. Y lo tengo que decir así, esto es una falta de respeto gravísima. Bueno, señores, no olviden darle like, suscribirse, comentar, porque esto se nos fue pa'l carajo.